Perú, soy Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP Noticias, y hay una buena noticia que compartir. De hecho, el Perú ha alcanzado el precio más barato de servicios móviles en consumo de voz, en mensajería de texto y datos, de acuerdo con un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y es una excelente noticia porque durante años y casi de manera constante el precio, por ejemplo, del mega por segundo, si lo queremos poner en una métrica, o el costo de acceso a Internet cada vez baja más en el país. Sin embargo, hay mucho por hacer y para entender un poco el contexto en el que llega esta información, está conmigo Rafael Muente Schwartz, presidente del Consejo Consejo Directivo de OCIPTEL, para hablar de este tema. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a familia.com de RPP. Muy buenos días. Estoy ahora conectándome al video para poder estar no solamente escuchándonos, sino también viendo. Claro que sí. No hay ningún problema, no hay ningún apuro, querido Rafael. Primero, bueno, déjame por lo menos señalar que esta es una muy buena noticia y recuerdo que durante mucho tiempo a través de OCIPTEL han venido evidenciando esta condición de descenso en el costo. Sí, efectivamente, lo que ha ocurrido aquí es un proceso de competencia muy dinámica en el sector y ello ha conllevado una serie de beneficios para los usuarios y para el mercado, ¿no? Porque la competencia genera más competencia y eso a su vez, ¿no?, genera un círculo virtuoso que termina, por supuesto, beneficiando al usuario, que es la razón de ser por la cual se prestan los servicios públicos de telecomunicaciones. Entonces, lo que mencionas, este anuncio que haces, es correcto. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo de la ONU, de las Naciones Unidas, que por supuesto promueve el desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo y la división, reducir la división digital entre los países, que es un factor de desarrollo fundamental hoy en día, desarrolló un estudio para determinadas tendencias a nivel de los servicios públicos de telecomunicaciones e hizo varias categorías, ¿no? La banda ancha fija, la banda ancha móvil, por un lado, la telefonía móvil de bajo consumo, que incluye voz y mensaje de texto, y también los servicios móviles de bajo consumo y los servicios móviles de alto consumo que ya incluyen datos, ¿no? Entonces, este estudio que se ha desarrollado arroja que el Perú se ha ubicado como el mercado con los precios más bajos de la región en la categoría que quizás nos preocupe más, que es la categoría de alto consumo de servicios móviles. Recordemos que en el Perú, la mayor parte de peruanos, más del 80% de los peruanos, nos enlazamos a Internet a través de nuestros dispositivos móviles. Así que es muy relevante evaluar cómo nos va a nivel de accesibilidad, ¿no?, y asequibilidad, que son dos conceptos distintos, para efectos de el servicio móvil con conexión de banda ancha e Internet. Así que Perú está en esta posición, lo cual nos dice que estamos avanzando en esa dirección, que es la dirección correcta en la cual nos planteamos como institución seguir promoviendo. Hay que entender esa figura que acabas de plantear, ¿no? La idea de que el acceso es justamente mayor alcance, mayor conectividad, mayor aceleración en el montaje de la infraestructura en telecomunicaciones, y la asequibilidad tiene que ver con que estos costos se reduzcan en beneficio de todos. Sin embargo, todavía me queda esta idea de que este estudio, de que esta medición, pues es básicamente entender de que sí, los precios son bajos, sin embargo, todavía existe un descontento por la calidad del servicio, que seguramente sí, que va por encima de cualquier percepción de reducción, ¿no? Ojo, separemos esta percepción de calidad, la cual, por supuesto, no nos satisface. O sea, de acuerdo, que vayamos alcanzando logros no tiene que significar que como no estamos contentos con ciertos atributos del servicio, debamos dejar de lado, ¿no?, y olvidarnos de lo bueno. Sí, hay que marcarlo siempre. Efectivamente. Ahora, también entendamos la diferencia en la calidad de los servicios móviles, del Internet móvil particularmente, sobre el Internet fijo. También existen dos distintas percepciones sobre la calidad, ¿no? Y en Internet móvil, que, insisto, es la manera como los usuarios peruanos, más del 80%, nos conectamos a Internet como en todo el mundo se conecta con su teléfono móvil al Internet. Es distinto al servicio fijo.
Y hay una gran diferencia también en los niveles de competitividad entre la categoría de servicios móviles con los servicios fijos, y por eso también es que se da esta circunstancia. Sin embargo, ¿no? Se viene mostrando una mucha mayor actividad competitiva en los servicios fijos. Obviamente ahora nos conectamos más a través de redes fijas en nuestro domicilio porque tenemos que trabajar y necesitamos hacerlo a través de una laptop, a través de una tableta, más que de un celular, ¿no? Porque necesitamos seguramente tipear y hacer una serie de otras actividades que el teléfono móvil no se presta para ello. Entonces, eso ha generado también una disrupción en lo que era la configuración de las redes, ¿no? La configuración de las redes estaba planteada para dar servicio a los lugares donde tradicionalmente trabajábamos, ¿no? Y ahora esto tiene que cambiar porque los hogares que no tenían ese nivel de consumo a nivel de internet fijo, ahora sí lo requieren, y esto requiere inversión. Y ese es un tema que también es importante mencionar. Sin inversión no existe la posibilidad de que existan mejores servicios. De acuerdo. ¿Ya? Y por eso es importante promover la inversión y promover que los gobiernos locales particularmente faciliten la inversión en infraestructura y no se opongan a los trabajos de creación de infraestructura que muchos de ellos tienen que ver justamente con el internet fijo. De acuerdo. De hecho, en estos días el presidente estadounidense Joe Biden está añadiendo una serie de medidas que van a alentar a la Comisión Federal de Comunicaciones a proteger la neutralidad de la red, que es uno de los elementos pues, que también propone la idea de que una operadora no añada un sobrecosto a un servicio que está por encima de Internet. Es decir, que yo no tengo que pagar un mejor plan de Netflix para ver mejor Netflix. O sea, hay servicios que van estandarizados y parte también un poco de la observación de las operadoras tiene que ver con eso. Y hablando de calidad, hay que recordar que Ociptel hace unos cuantos, que 2-3 meses ya, han abierto un observatorio para justamente medir la calidad del servicio durante las 24 horas. Cuéntame un poco cómo va este observatorio de servicios de telefonía para conocer un poco realmente cuál ha sido el impacto de esta estructura que ha montado, Rafael. Bueno, eso nos está permitiendo, ¿no? El estar prácticamente conectados muy cerca al tiempo real de lo que ocurre con la red de telecomunicaciones móviles. Ahora el paso que viene es conectarnos también a las redes fijas de telecomunicaciones. Claro, o sea, ustedes ven en tiempo real cuando el sistema empieza a tener problemas, que es seguramente... Máximo con una demora de 1 hora aproximadamente. Es un montón. Antes tenías un reporte cada 3 días, creo, o cada 2. Y esto, los operadores tenían que informarnos a las 48 horas, pues. Entonces, ya, ok. Ahora, mi pregunta nos damos cuenta que había un problema, pues ya era muy tarde. Claro. Mi pregunta es, desde la instalación de este observatorio, ¿han coincidido los parámetros que las operadoras te han enviado? Es decir, antes de este observatorio tú recibes un reporte cada 48 horas con un número de fallas dentro del sistema. Ahora que tienes el observatorio, ¿hay mayor incidencia de fallas? ¿Hay menor incidencia? ¿Son las mismas? Cuéntame un poco. Definitivamente, cuando existe una caída, que también tenemos que entender, en nuestro país las caídas, particularmente en el interior del país, muchas veces tienen relación con la caída de la energía eléctrica. ¿Okay? Exacto. No depende de los operadores. Cuando se va la luz, existe una batería o existe un grupo electrógeno, pero que tiene un tiempo limitado de operación y después se cae el servicio móvil. Ahora, sin duda alguna, ¿no? El poder observar más de cerca lo que está ocurriendo en la red incluso nos permite llamar al operador, tener contacto con el operador cuando las instancias decisivas que toman decisiones todavía no se enteran, ¿no? Entonces, inmediatamente recibo una llamada nuestra: ¿qué está pasando? Se ha caído una estación base en tal lugar, lo estamos viendo, ¿qué es lo que ha pasado? Hay trabajos en la zona, se ha caído simplemente por un problema operativo, y eso está previniendo, no solamente corrigiendo, sino previniendo problemas que los usuarios pueden tener. Como se dice en el argot popular, el ojo del amo engorda al caballo, ¿cierto? Cuando tienes una supervisión cercana,
normalmente te portas mejor, ¿cierto? De acuerdo. Citel como el gran hermano, pero en este caso haciendo su trabajo. Permíteme, por favor, Rafael, hacer una pausa. Quiero volver contigo para hablar justamente ya de lo que nos espera con todo el cambio de gobierno. Me gustaría conocer un poco la posición de Citel y sobre todo la expectativa de Citel para los próximos 5 años ya de cara al Bicentenario. Hacemos una pausa, vamos a dar un resumen de la hora y luego seguimos con más esta mañana aquí en familia.com por RPP, La Voz del Perú. Pues estamos en un momento bisagra para el país, son 200 años de historia y estamos saliendo recién de un proceso de pandemia que ha cambiado la manera en que el despliegue tecnológico se ha venido implementando. Está conmigo Rafael Muente Schwartz, presidente del Consejo Directivo de Citel, y en este tiempo, Rafael, entiendo que hay muchas medidas que Citel ha llevado a cabo para justamente ajustarse a esta nueva normalidad en temas de inicio de servicios, alta de servicios. ¿Qué cosas van a seguir cambiando? ¿Cómo ven el futuro de la implementación que viene haciendo Citel de cara ya al Bicentenario y a la paulatina salida de la pandemia? Mira, yo creo que el sector tenía y tiene todavía una deuda con el país. Si bien es cierto, ha habido una creciente e importante inversión que ha llegado incluso a niveles de 2.500 millones de dólares al año en lo que se refiere a infraestructura y servicios de telecomunicaciones, lo cual nadie puede decir que es poco, 1.500 millones de dólares de inversión. Pero aún así el sector está debiendo algunos aspectos relacionados a la calidad, ¿no? Y en eso es donde tenemos que buscar acelerar el desempeño del sector para darle a los usuarios un mayor nivel de satisfacción con los servicios que reciben. Y nuevamente, ello es un tema que la pandemia nos ha mostrado. Si bien es cierto, ha habido una reacción y en general podríamos decir que hemos mejorado de cuando tuvimos el shock en marzo del año pasado y hubo un cerrapuertas económico y nos vimos nosotros en la necesidad de utilizar masivamente las telecomunicaciones para realizar todas las actividades de nuestras vidas. Y ello sí generó un gran problema, pero mirando hacia adelante y aprovechando esta situación, la necesidad de digitalizar los servicios al usuario, la necesidad también de parte de los usuarios de aprender a interactuar digitalmente con las operadoras y no tener que estar acostumbrados a hacer nuestras colitas o incluso llamar por teléfono para hacer una gestión. Todo esto tiene que migrar hacia una digitalización progresiva de esta interacción entre usuario y empresa. Y las empresas tienen que estar, por supuesto, al nivel para poder realizarlo. El Citel ha emitido una serie de normas. En esta pandemia hemos acelerado también el nivel de regulación para efectos de permitir que el usuario tenga un mayor nivel de atención. ¿Y esto por qué? Porque históricamente, si vemos a lo largo de los 27 años que tiene el Citel, comenzamos en el año 1994 haciendo la supervisión del contrato del monopolio que tenía, el monopolio privado que tenía a su cargo la red de telecomunicaciones en el país. Después hay una segunda fase que comienza aproximadamente en el 2002, en donde más bien se busca desarrollar la competencia y mayores servicios por parte de entrantes al mercado. Ya a partir del 2018, con una competencia más madura y con un mayor nivel de intervención de los operadores en el mercado, ya vemos, bueno, llega el momento del usuario. Porque todo lo que estamos haciendo, el generar competencia no es solamente un fin en sí mismo. La competencia es la manera como establecemos un diseño institucional para que finalmente esto beneficie al usuario. Y es el momento ya, con un mercado más maduro, de exigir que exista mayor calidad. Ello no solamente implica inversión, y ojo, no todo depende de las empresas privadas. Las empresas privadas no tienen el rol de desarrollar las telecomunicaciones en cada rincón del país. Recordemos que las empresas también tienen que ser rentables, porque si no son rentables, no van a invertir. No hay crecimiento, evidentemente. El Estado tiene que hacer su rol también a través de proyectos como la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, los proyectos regionales, soluciones satelitales, subvenciones a cargo del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, etcétera, 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 para llegar a esos lugares donde
la empresa privada naturalmente no va a tener un rol Sí. fundamental en el desarrollo de las telecomunicaciones. Has mencionado un tema, y ya para terminar, que a mí todavía no me queda claro, el asunto satelital y su regulación aquí en el país. Entiendo que hay una empresa, bueno, deben haber algunas, yo conozco una que es HughesNet, que es la que ya está desarrollando aquí sus planes, pero bueno, Starlink ya va a comenzar pruebas en Chile, ya hay usuarios peruanos que están comprando el paquete de Starlink de internet satelital de SpaceX e Elon Musk. ¿Cómo va a ser el rol de Ociptel en eso? ¿Va a haber algún rol o algo respecto al internet satelital de servicios de fuera? En la medida que los servicios se presten en el Perú, por supuesto tiene que haber una supervisión de los Ociptel y una interacción con aquellas empresas que prestan el servicio en el Perú. No hay extraterritorialidad en lo que se refiere a la prestación de servicios, ¿no? Ok, porque esa era mi duda, saber si un servicio satelital internacional no va a venir a hacer lo que le da la gana, tiene que pasar por regulaciones, tiene que pasar por un montón de cosas, pero ya se están vendiendo paquetes y yo no había sabido, por lo menos, que había algún tipo de regulación o letra pequeña que Ociptel o o el MTC iban a añadir en parte de la propuesta comercial estas empresas. Aún no existe, para serte sincero, un foco ni en el Ministerio de Transportes ni en el Ociptel para ver el tema de los servicios satelitales prestados a particulares, ¿no? Y eso es un tema que hay que desarrollar, por supuesto, y en la medida que existan más usuarios, por supuesto que se tiene que desarrollar. Nosotros, las autoridades que tenemos que ver con las telecomunicaciones, tenemos con nosotros siempre un teléfono satelital. ¿Ya? Contamos con un servicio satelital que nos permite ponernos en contacto en caso de una catástrofe nacional, cuando eventualmente las redes de telefonía móvil pueden caerse. Entonces es necesario tener una alternativa para podernos comunicar entre nosotros y poder coordinar las acciones que hay que tener. O sea que sí lo tenemos en cuenta desde la perspectiva operativa. Lo que tenemos que avanzar es obviamente en determinar cuál es el nivel de regulación que tienen empresas que finalmente dan servicios en nuestro país. De acuerdo. Es que la dinámica de la tecnología va a ser así, van a haber nuevos actores, van a haber nuevas maneras de comunicación y la legislación tiene que avanzar en función de eso para evitar justamente cometer los errores del pasado en donde éramos absolutamente permisibles con las empresas, pues, ¿no? Rafael, se nos acabó el y a tiempo, nivel pero igual... regulatorio, ojo, a nivel regulatorio, lo peor que se puede hacer es adelantarnos. En verdad, la regulación También siempre tiene que mirar cómo está desarrollándose el mercado, encontrar si hay alguna falla en el mercado que se pueda solucionar y que no se pueda solucionar a través de los mecanismos de mercado. Si el mercado no puede solucionarlo en sí mismo, ahí tenemos que entrar a regular. Rafael Maente Schwartz, presidente del Consejo Directivo de Ociptel, estuvo aquí con nosotros. Siempre un placer conversar contigo, Rafael. Muchas gracias por el tiempo. Muy amable. Encantado, Jesús. Tenemos que hacer una pausa y luego regresamos con más esta mañana aquí en familia.com por RP.